Saludos a todos, hermanos y hermanas. Padre Diego con el mensaje del Evangelio para el día de hoy, lunes 4 de octubre, cuando celebramos la memoria también de uno de los santos más queridos en nuestra iglesia, San Francisco de Asís. Un saludo muy especial para todos mis hermanos y hermanas franciscanos, misioneros, contemplativos, profesores. La familia franciscana está repleta de gente buena, como lo fue San Francisco de Asís. Un abrazo fraterno para todos ustedes. Y vamos a escuchar hoy en el Evangelio de Lucas, el capítulo 10, los versículos 25 al 37. En aquel tiempo se presentó ante Jesús un doctor de la ley para ponerlo a prueba y le preguntó: Maestro, ¿qué debo hacer para conseguir la vida eterna? Jesús le dijo: ¿Qué es lo que está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? El doctor de la ley contestó: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con todo tu ser, y a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le dijo: Has contestado bien, si haces eso, vivirás. El doctor de la ley, para justificarse, le preguntó a Jesús: ¿Y quién es mi prójimo? Jesús le dijo: Un hombre que bajaba por el camino de Jerusalén a Jericó cayó en manos de unos ladrones, los cuales lo robaron, lo hirieron y lo dejaron medio muerto. Sucedió que por el mismo camino bajaba un sacerdote, el cual lo vio y pasó de largo. De igual modo, un levita que pasó por ahí lo vio y siguió adelante. Pero un samaritano que iba de viaje, al verlo, se compadeció de él. Se le acercó, ungió sus heridas con aceite y vino y se las vendó. Luego lo puso sobre su cabalgadura, lo llevó a un mesón y cuidó de él. Al día siguiente sacó 2 denarios, se los dio al dueño del mesón y le dijo: Cuida de él, y lo que gastes de más te lo pagaré a mi regreso. ¿Cuál de estos 3 te parece que se portó como prójimo del hombre que fue asaltado por los ladrones? El doctor de la ley le respondió: El que tuvo compasión de él. Entonces Jesús le dijo: Anda y haz tú lo mismo. Tremenda invitación que le hace Jesús al maestro de la ley. Anda y haz lo mismo. Las historias del Evangelio son absolutamente inspiradoras para todos nosotros. Cuando Jesús recibe una pregunta, cuando le hacen una pregunta al maestro, Jesús no da un discurso larguísimo, sino que cuenta una historia. Diferente al maestro de la ley, al que Jesús le pregunta qué lees en la ley y él le recita lo que está escrito, Jesús cuenta una historia. Las historias son más poderosas y tienen además la particularidad de que no restringen el significado como a una sola respuesta, sino que abren nuestra mente a diferentes posibles significados, puntos de vista, acciones, que es al final de cuentas lo que quieren las parábolas en el Evangelio. La historia del buen samaritano tiene unos puntos bellísimos, tiene unos puntos absolutamente fascinantes. Empecemos diciendo que esta podría ser llamada una historia deconstructiva. Me inventé ese título. Quiero decir que a través de esta historia Jesús rompe tantos estereotipos que termina significando otras cosas distintas para darle la enseñanza al maestro de la ley acerca de su pregunta. Para empezar, el personaje principal de la historia es un samaritano, alguien que para los judíos en la época de Jesús era considerado una muy mala persona, alguien que debía ser evitado, alguien que debíamos como pasarnos a la otra acera cuando lo veíamos pasar, porque es casi que un pagano, idólatras, etc. Realmente los samaritanos no eran queridos por los judíos. Y este samaritano se convierte en el modelo de compasión y de amor hacia esta persona que ha sido robada. En cambio, quienes debieron haberse comportado de esa manera, el levita y el sacerdote, no lo hacen, fallan en ese punto, ¿sí? Además, la acción del samaritano es absolutamente, ¿cómo decirlo? Pues va más allá de lo esperado, ¿sí? Porque no solamente lo atiende, sino que cura sus heridas, lo monta en su propia cabalgadura, lo lleva a este hotel. El mesón aquí en el Evangelio es como un hotel de paso, y le paga al dueño del hotel para que lo cuide y le dice: si te quedo debiendo algo te lo pagaré después. Es decir, va más allá de lo que se espera de una persona que está asistiendo a alguien que está herido o que está en necesidad, ¿sí? La pregunta inicial entonces del maestro de la ley es interesante. ¿Qué debo hacer para ganar la vida eterna? Con esta parábola, Jesús entonces nos está enseñando que la vida eterna para nosotros tiene todo que ver
con la forma como nos comportamos con los demás, que yo pavimento mi camino hacia la vida eterna con las acciones de amor y compasión que tengo hacia los demás, sin importar mis títulos o mis posiciones en la sociedad. En otras palabras, lo que Jesús nos está invitando es a una acción. Recuerdan que la semana pasada les decía que la misión de los discípulos nos invitaba a la acción. Aquí está precisamente de una manera clara el ejemplo de lo que quiere Jesús. Que hagamos lo mismo con nuestros hermanos, es decir, que cuidemos de ellos, especialmente de los necesitados. Vamos a leer nuevamente este pasaje. Conocer a Jesús, no solo con nuestra mente y con nuestro corazón, nos lleva a la acción hacia los otros, hacia los necesitados, hacia los que están en peligro, hacia los más vulnerables. Ese es el camino a la vida eterna. Feliz día de San Francisco para todos, un cafecito y nos veremos mañana con el mensaje del Evangelio y que el Señor los bendiga a todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Salud y chao, chao.